Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en mi propia mesa de boca de mi propio hijo, mientras compartíamos la cena dominical que yo mismo había preparado durante 35 años. Suscríbete ahora porque esta historia tiene una vuelta que jamás verás venir. Mi nombre es Emilio Vázquez Herrera, tengo 67 años, y durante toda mi vida creí que había construido algo sólido, una familia unida, una casa llena de amor y un legado del cual sentirme orgulloso. Esa noche del domingo 15 de marzo de 2024, mi mundo se desplomó con una sola frase. Era un domingo como cualquier otro. Había preparado la paella valenciana que tanto le gustaba a mi hijo Álvaro desde pequeño. Mi esposa Dolores había puesto la mesa con el mantel bordado que heredamos de mi madre, y mi nuera Silvia había traído el postre de la pastelería del barrio. Todo parecía perfecto como siempre habíamos intentado que fuera. Álvaro, mi único hijo, ahora de 35 años, llegó esa tarde con una expresión extraña. Lo noté desde el momento en que cruzó la puerta. No era su sonrisa habitual esa que iluminaba toda la casa cuando era niño. Había algo frío en sus ojos, algo que no había visto antes en todos estos años. Durante la cena, la conversación fluía de manera forzada. Dolores comentaba sobre el tiempo. Silvia hablaba de su trabajo en la inmobiliaria, pero Álvaro permanecía callado moviendo la comida en su plato sin apenas probarla. Yo intentaba mantener el ambiente alegre como siempre había hecho, contando anécdotas de la semana, preguntando por sus planes. Fue cuando estaba sirviendo el segundo plato que sucedió. Álvaro dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en toda la cocina. Me miró directamente a los ojos, y con una frialdad que jamás había escuchado en su voz dijo: «Papá, estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores se quedó petrificada con la cuchara a medio camino hacia su boca. Silvia bajó la mirada hacia su plato, y yo sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. «¿Qué has dicho?», logré murmurar pensando que había escuchado mal, que mis oídos de 67 años me habían jugado una mala pasada. «Lo que has oído», respondió Álvaro sin pestañear. «Esta casa técnicamente es tuya, sí, pero eso no significa que tu presencia sea deseada aquí». Intenté procesar esas palabras. Este era el mismo niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo. El mismo que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. El mismo que me llamaba mi héroe cuando tenía problemas en el colegio. ¿Cómo era posible que ese mismo niño, ahora convertido en hombre, me estuviera diciendo que no era bienvenido en mi propia casa? Álvaro, intervino Dolores con voz temblorosa. «No hables así a tu padre». «No, mamá», replicó él con firmeza. «Es hora de que las cosas queden claras. Papá necesita entender que las cosas van a cambiar». Mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad. Cambiar. ¿Qué cosas iban a cambiar? ¿Y por qué nadie me había consultado sobre estos supuestos cambios? Miré a Dolores buscando respuestas en sus ojos, pero ella evitó mi mirada. «¿De qué cambios hablas, hijo?», pregunté tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. «Ya lo discutiremos», fue su única respuesta antes de levantarse de la mesa. «Y Silvia, nos vamos». Y así, sin más explicaciones, mi hijo y mi nuera recogieron sus cosas y se marcharon dejándome sentado en mi cocina, con un plato de paella que ya no podía tragar, y 1000 preguntas que no tenían respuesta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi sillón favorito, el mismo donde había arrullado a Álvaro cuando era bebé, repasando una y otra vez cada palabra, cada gesto, cada mirada de esa cena maldita. ¿Había hecho algo mal? ¿Había dicho algo que lo hubiera ofendido? ¿Por qué Dolores no había defendido con más fuerza a nuestra familia? Pero mientras las horas pasaban y el amanecer se acercaba, algo en mi interior comenzó a cambiar. La tristeza inicial dio paso a una sensación diferente, la necesidad de entender qué estaba pasando realmente. Había construido una empresa desde cero, había navegado crisis económicas, había tomado decisiones difíciles durante décadas.
No iba a quedarme sentado lamentándome sin buscar respuestas. A las 6 de la mañana del lunes 16 de marzo, tomé la decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir qué se escondía detrás de esas palabras tan crueles. Mi hijo había mencionado que las cosas iban a cambiar, y yo necesitaba saber exactamente qué significaba eso. Mientras preparaba el café matutino, mi mente ya estaba formulando un plan. Si había aprendido algo en mis 67 años de vida, era que las respuestas no llegaban solas. Había que salir a buscarlas. El lunes por la mañana, después de una noche en vela, decidí enfrentar a Dolores directamente. No podía seguir viviendo con la incertidumbre de lo que había presenciado la noche anterior. Mi esposa de 42 años de matrimonio tenía que darme explicaciones. La encontré en la cocina preparando el desayuno como si nada hubiera ocurrido. Llevaba puesta esa bata azul que tanto me gustaba, la misma que usaba cuando éramos jóvenes recién casados. Pero ahora, observándola con detenimiento, noté algo diferente en sus movimientos. Había una tensión en sus hombros, una rigidez que no era natural en ella. «Dolores», dije con voz firme. «Necesitamos hablar». Ella no levantó la vista de la cafetera. «¿Sobre qué, Emilio?» «Sobre lo que pasó anoche, sobre lo que dijo nuestro hijo y sobre por qué tú no parecías sorprendida». Fue entonces cuando se detuvo. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la encimera. Después de unos segundos que se sintieron eternos, se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Sabía que este momento llegaría», murmuró. «¿Qué momento, Dolores? ¿De qué estás hablando?» Se sentó en la silla frente a mí, la misma donde había alimentado a Álvaro cuando era pequeño, donde habíamos compartido miles de desayunos felices. Pero ahora esa silla parecía estar a kilómetros de distancia. Emilio Álvaro vino a verme hace 3 semanas. Estaba muy alterado, hablando de planes de futuro, de cosas que yo no quería escuchar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de planes él piensa? Él cree que nosotros ya somos demasiado mayores para manejar todo esto. Hizo un gesto abarcando la casa. La hipoteca ya está pagada, los ahorros están creciendo, y él dice que sería mejor si... Sí que, Dolores, dímelo claramente. Si dividimos los bienes ahora antes de que sea demasiado tarde. Las palabras cayeron sobre mí como un mazo. ¿Dividir los bienes? Mi hijo estaba planeando repartirse mi patrimonio mientras yo aún estaba vivo y en perfecto estado de salud. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté, aunque temía la respuesta. Dolores se cubrió el rostro con las manos. Al principio me negué rotundamente. Le dije que era su padre, que nos habíamos sacrificado toda la vida por él, que esta casa era nuestro hogar. Al principio. Pero él insistió, Emilio, día tras día. Me llamaba por las mañanas cuando tú salías a caminar. Me visitaba por las tardes cuando estabas en el taller. Me explicaba que no era nada personal, que simplemente era lo más inteligente desde el punto de vista financiero. Sentí como si estuviera viendo a una extraña. Esta mujer que había compartido mi cama durante 4 décadas me había estado ocultando conversaciones secretas con nuestro hijo sobre mi propio futuro. ¿Y Silvia?, pregunté. ¿Ella también está involucrada? Silvia fue quien tuvo la idea inicialmente, confesó Dolores con voz quebrada. Ella trabaja en bienes raíces, conoce el mercado. Dice que esta casa vale ahora mucho más de lo que pagamos, que el barrio se ha revalorizado enormemente. Todo comenzaba a tomar forma en mi mente. No era solo una rabieta de mi hijo o una crisis familiar pasajera. Era un plan calculado, una estrategia financiera diseñada por mi nuera y ejecutada por mi propio hijo, con la complicidad silenciosa de mi esposa. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, pregunté con la voz más calmada que pude reunir. Desde enero, admitió. Silvia hizo que Álvaro consultara con un abogado especializado en herencias. Aparentemente hay formas legales de adelantar la división de bienes si todas las partes están de acuerdo. Todas las partes, la interrumpí. ¿Y yo cuándo iba a enterarme de que era parte de este acuerdo? Álvaro decía que te lo explicaría gradualmente, que te haría ver las ventajas, que podrías quedarte viviendo aquí, pero que legalmente la propiedad se dividiría entre nosotros 3.
La frialdad de todo el plan me dejó sin aliento. No solo habían decidido mi futuro sin consultarme, sino que habían diseñado una manera de hacerlo parecer como si fuera por mi propio bien. Y los ahorros, la cuenta de jubilación, las inversiones que he estado haciendo durante 30 años. Dolores cerró los ojos antes de responder. Todo, Emilio. El plan incluye todo. Me levanté de la mesa. Necesitaba moverme, pensar, procesar esta información. Caminé hasta la ventana que daba al jardín, el mismo jardín donde había enseñado a Álvaro a jugar fútbol, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde Dolores cultivaba sus rosas favoritas. ¿Y tú estás de acuerdo con todo esto? Pregunté sin girarme. No lo sé, Emilio. Estoy confundida. Álvaro dice que es lo mejor para todos, que así evitamos problemas futuros, que así se aseguran de que no pueda cambiar de opinión más adelante. El silencio de Dolores fue toda la respuesta que necesitaba. Hay algo más, añadió con voz casi inaudible. Álvaro mencionó que si no aceptas voluntariamente, existen procedimientos legales. Procedimientos legales para declarar a una persona incapacitada para manejar sus propios asuntos. En ese momento entendí completamente la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo una traición familiar, era un golpe de Estado cuidadosamente orquestado contra mi propia vida y autonomía. Mientras permanecía mirando por la ventana, una extraña calma se apoderó de mí. Durante 67 años, había construido mi reputación siendo un hombre reflexivo, analítico y estratégico. No iba a permitir que me subestimaran ahora. Gracias por decirme la verdad, Dolores, dije finalmente girándome hacia ella. Ahora al menos sé exactamente dónde estoy parado. Esa tarde, mientras Dolores lloraba en el dormitorio, yo me senté en mi escritorio y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba saber. Si mi familia quería jugar con estrategias legales y financieras, descubrirían pronto que habían subestimado gravemente a su oponente. Los siguientes días fueron los más productivos de mi vida, en términos de recopilación de información. Durante 40 años trabajando en el sector textil, había aprendido que los detalles son fundamentales, y ahora esa experiencia se convertiría en mi mejor arma. Comencé por revisar todos los documentos financieros que guardaba en mi escritorio, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, escrituras de propiedades, certificados de inversión. Todo estaba meticulosamente organizado en carpetas que había mantenido actualizadas durante décadas. Pero ahora los examinaba con ojos diferentes, buscando cualquier movimiento sospechoso. Fue el miércoles 18 de marzo cuando hice el primer descubrimiento alarmante. En el extracto bancario de febrero, aparecían 2 consultas que yo no había autorizado. Alguien había solicitado información sobre mi cuenta corriente y mi cuenta de ahorros. Las fechas coincidían exactamente con lo que Dolores me había confesado sobre las visitas secretas de Álvaro. Llamé inmediatamente al banco. Después de identificarme con el gerente Joaquín Fernández, quien me conocía desde hacía 15 años, pude confirmar mis sospechas. Don Emilio, me explicó Joaquín con cierta incomodidad. Su hijo se presentó aquí con un poder notarial firmado por usted. Necesitaba información para supuestamente ayudarle con la declaración de impuestos. ¿Un poder notarial firmado por mí? Pregunté sintiendo cómo la sangre se me helaba. Sí, señor. Verificamos la firma con nuestra base de datos y coincidía perfectamente. Colgué el teléfono con una certeza terrible. Mi propia firma había sido falsificada. Álvaro había conseguido acceso a información confidencial mediante documentos fraudulentos. Esto ya no era solo una traición familiar, era un delito. Esa misma tarde, mientras Dolores había salido a comprar medicamentos para su presión arterial, decidí revisar exhaustivamente el estudio que Álvaro usaba cuando venía a visitarnos. Era una habitación pequeña al fondo del pasillo donde guardábamos libros y donde él solía trabajar con su portátil cuando se quedaba a almorzar los domingos. En el cajón del escritorio encontré algo que me dejó sin respiración. Fotocopias de todos mis documentos personales. Pasaporte, documento de identidad, escrituras de la casa, pólizas de seguro de vida, incluso copias de recibos médicos de mis últimas revisiones.
Todo estaba allí perfectamente organizado en una carpeta azul que no reconocía. Pero lo más perturbador estaba en la última página. Un borrador escrito a mano con la letra de Álvaro. Era un cronograma detallado que incluía fechas específicas y acciones concretas. Abril, conseguir evaluación médica independiente. Mayo, presentar documentación legal. Junio, transferencia inicial de activos. Julio, firma definitiva. Mi hijo había planificado los próximos 4 meses de mi vida sin que yo lo supiera. Había incluso establecido fechas límite para cada fase de su estrategia. Fotografié cada documento con mi teléfono móvil, cuidando de que no se notara que habían sido movidos. Si Álvaro estaba documentando todo meticulosamente, yo haría lo mismo. El jueves por la mañana decidí investigar más profundamente. Recordé que Álvaro había mencionado consultas con abogados, así que busqué en el historial de llamadas del teléfono fijo de casa. Dolores siempre había insistido en mantener la línea fija para emergencias, y ahora me alegraba de esa decisión. Entre las llamadas realizadas en las últimas semanas, encontré varios números que no reconocía. Usando la guía telefónica online, identifiqué que 2 de esos números pertenecían a despachos legales, especializados en derecho de familia y sucesiones. Con mucha cautela, llamé al primero de ellos haciéndome pasar por un potencial cliente, interesado en procesos de incapacitación legal. La secretaria, sin sospechar nada, me explicó que efectivamente habían tenido consultas recientes sobre casos de personas mayores que requieren protección legal de sus familiares. La segunda llamada fue aún más reveladora. El abogado Rodrigo Santamaría reconoció inmediatamente mi apellido cuando me presenté. «Ah, usted debe ser el padre de Álvaro Vázquez», dijo sin pensarlo. Su hijo estuvo aquí la semana pasada consultando sobre procedimientos de tutela. Colgué inmediatamente, pero ya tenía toda la información que necesitaba. Mi hijo no solo había falsificado documentos y recopilado mis datos personales, sino que había estado consultando específicamente sobre cómo declararme legalmente incapacitado. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, observé a Dolores con detenimiento. Sus movimientos eran nerviosos, evitaba mi mirada y apenas tocaba la comida. Era evidente que la presión de mantener el secreto la estaba afectando profundamente. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté con normalidad, como si no hubiera descubierto nada. «Bien normal», respondió rápidamente. «Fui al mercado, después a la farmacia. ¿Álvaro te llamó hoy?». Se tensó visiblemente. «No, ¿por qué lo preguntas?». «Por nada en particular, solo curiosidad». Pero yo sabía que sí había llamado. Había visto el registro en el teléfono, una llamada de 32 minutos a las 2 de la tarde, exactamente cuando yo había salido a caminar. El viernes decidí dar un paso más audaz. Aproveché que Dolores había ido a su cita médica semanal para registrar completamente la casa. En el dormitorio principal, dentro de la cómoda de Dolores, encontré una libreta pequeña escondida entre su ropa interior. Las anotaciones estaban escritas en su puño y letra, y documentaban conversaciones telefónicas con Álvaro durante las últimas 5 semanas. Había fechas específicas, resúmenes de cada llamada, y lo más impactante, listas de mis rutinas diarias, mis horarios de salida y llegada, mis citas médicas, incluso mis estados de ánimo. Mi propia esposa había estado espiándome y reportando mis actividades a nuestro hijo, como si fuera una agente encubierta. En la última entrada fechada el día anterior, leí algo que me heló la sangre. «Álvaro dice que ya tiene todo preparado. La próxima semana hablará con papá directamente. Si se niega, procederán con el plan B. Dice que no hay vuelta atrás». Cerré la libreta y la dejé exactamente donde la había encontrado. Ahora tenía evidencia física de toda la conspiración, documentos falsificados, consultas legales, secretas, espionaje doméstico y un cronograma específico de acciones futuras. Mientras regresaba a mi escritorio, una extraña sensación de claridad me invadió. Durante toda mi vida había enfrentado desafíos profesionales complejos. Había navegado crisis económicas. Había tomado decisiones difíciles bajo presión.
Pero nunca había enfrentado nada que requiriera tanto de mi capacidad estratégica como esto. Mi familia había cometido un error fundamental. Habían asumido que era un anciano indefenso y previsible. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Esa tarde comencé a redactar mi propio plan de acción. Si ellos tenían un cronograma, yo tendría uno mejor. Si ellos habían consultado abogados, yo consultaría mejores. Si ellos pensaban que podían manipularme usando mi amor familiar contra mí, aprenderían que la experiencia de décadas en el mundo empresarial me había enseñado a separar los sentimientos de la estrategia cuando era necesario. La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. El sábado 21 de marzo decidí ampliar mi investigación más allá de los confines de mi hogar. Si esta conspiración era tan elaborada como parecía, necesitaba entender hasta dónde llegaban sus tentáculos y quiénes más podrían estar involucrados. Mi primera parada fue el despacho de mi contador Fernando Castillo, quien había manejado mis finanzas personales durante los últimos 12 años. Fernando era un hombre meticuloso y discreto, cualidades que siempre había valorado. Pero ahora necesitaba saber si esa discreción había sido comprometida. Fernando, le dije directamente cuando nos sentamos en su oficina, necesito que me digas con total honestidad si alguien de mi familia ha estado haciendo consultas sobre mis asuntos financieros. Su expresión cambió inmediatamente. La incomodidad en su rostro me confirmó que mis sospechas estaban justificadas. Don Emilio comenzó nerviosamente. Su nuera Silvia vino a verme hace 3 semanas. Dijo que usted la había enviado para obtener un resumen de su situación patrimonial. ¿Y qué le dijiste? Al principio me negué, por supuesto. Pero ella insistió en que usted había firmado una autorización. Incluso tenía una copia de su documento de identidad y conocía detalles específicos sobre sus inversiones que solo usted podría saber. El estómago se me revolvió. Silvia había usado la información que Álvaro había recopilado de mis documentos para convencer a mi propio contador de que actuaba con mi consentimiento. ¿Qué información le proporcionaste exactamente? Fernando se aflojó la corbata visiblemente incómodo. Le entregué un resumen completo de sus activos, las 2 propiedades, las cuentas bancarias, el plan de pensiones, las acciones de la antigua empresa. Todo. Pregunté sintiendo cómo la traición se profundizaba. Sí, señor. También le expliqué sobre la estructura de sus inversiones y le proporcioné las valoraciones actualizadas de cada activo. Me quedé en silencio durante unos momentos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Silvia no solo tenía acceso a información general sobre mi patrimonio, sino que conocía cada detalle de mi situación financiera con precisión exacta. Mencionó para qué necesitaba esa información. Dijo que estaban planificando una sorpresa para su cumpleaños, algo relacionado con una reorganización de sus inversiones para optimizar los impuestos. Una reorganización de mis inversiones. La ironía era casi cómica. Mi propio dinero estaba siendo usado para financiar el plan que pretendía arrebatármelo. Después de salir del despacho de Fernando, decidí visitar a mi médico de cabecera, el doctor Patricio Mendoza, quien me había atendido durante los últimos 8 años. Si el plan de Álvaro incluía una evaluación médica independiente, necesitaba saber si ya habían dado pasos en esa dirección. Doctor Mendoza, le dije durante lo que aparentaba ser una consulta rutinaria. ¿Ha recibido alguna llamada de mi familia solicitando información sobre mi estado de salud? Su reacción fue inmediata y preocupante. Efectivamente, su hijo llamó la semana pasada, preguntando sobre su capacidad cognitiva y su estado general de salud. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué que no podía proporcionar información médica sin su autorización explícita, por supuesto. Pero insistió mucho diciendo que estaba preocupado por algunos episodios de confusión que usted habría tenido recientemente. ¿Episodios de confusión?, repetí incrédulo. Sí mencionó que últimamente usted había estado olvidando conversaciones importantes, repitiendo las mismas preguntas y mostrando signos de desorientación temporal. La audacia de Álvaro me dejó sin palabras. No solo estaba recopilando información médica sobre mí, sino que estaba fabricando síntomas inexistentes para construir un caso de deterioro cognitivo.
Doctor, usted me ha examinado hace apenas un mes. ¿Observó algún signo de deterioro cognitivo en mí? Absolutamente ninguno, don Emilio. Sus funciones cognitivas están perfectamente normales para su edad. De hecho, su agilidad mental es superior a la de muchos pacientes 20 años más jóvenes. Le dijo eso a mi hijo. Se lo expliqué claramente, pero él insistió en que quizás debería derivarlo a un especialista en geriatría para una evaluación más profunda. Ahora entendía completamente la estrategia. Álvaro estaba construyendo sistemáticamente un expediente que justificara una declaración de incapacidad. Había falsificado documentos, recopilado información financiera detallada, consultado a abogados especializados y ahora estaba intentando establecer un historial médico ficticio. Esa tarde decidí hacer una visita sorpresa a la inmobiliaria donde trabajaba Silvia. Necesitaba evaluar personalmente a la verdadera arquitecta de este plan. La oficina de propiedades morales y asociados estaba ubicada en el centro de la ciudad en un edificio moderno que reflejaba el éxito del negocio inmobiliario local. Cuando llegué, la recepcionista me informó que Silvia estaba atendiendo a un cliente, pero que podía esperarla. Mientras aguardaba, escuché fragmentos de su conversación a través de la puerta de vidrio de su oficina. Estaba hablando por teléfono y aunque no podía distinguir todas las palabras, sí pude captar algunas frases que me helaron la sangre. El proceso está más avanzado de lo que pensábamos. La valoración de la propiedad principal es excelente. Deberíamos acelerar el cronograma. Cuando finalmente salió a recibirme, su expresión de sorpresa confirmó que mi visita no era esperada ni deseada. Emilio, dijo con una sonrisa forzada, qué sorpresa verte por aquí. Silvia, necesito hablar contigo sobre algo importante. La llevé a un café cercano donde decidí poner a prueba hasta dónde llegaba su duplicidad. Durante 20 minutos mantuve una conversación aparentemente casual sobre el mercado inmobiliario, los precios de las propiedades en nuestro barrio y las tendencias de inversión. Silvia respondía con entusiasmo profesional, proporcionando detalles específicos sobre valoraciones y oportunidades de mercado. Pero lo que más me impactó fue su conocimiento preciso sobre las características exactas de mi propiedad. Metros cuadrados año de construcción, mejoras realizadas, incluso detalles sobre la calefacción y el sistema eléctrico, que solo alguien que hubiera estudiado minuciosamente la escritura podría conocer. Has hecho una investigación muy exhaustiva sobre las propiedades del barrio. Comenté casualmente. Es mi trabajo, respondió, pero evitó mi mirada. Incluso conoces detalles muy específicos sobre mi casa. Fue entonces cuando se puso visiblemente nerviosa. Bueno, es una de las propiedades más emblemáticas de la zona. Es natural que la haya estudiado. ¿Estudiado para qué exactamente? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Silvia se disculpó rápidamente, alegando una cita urgente, y se marchó del café dejándome con la certeza absoluta de que ella era efectivamente la mente maestra detrás de toda la operación. Esa noche, de regreso en casa, me senté en mi escritorio y elaboré un mapa mental de toda la conspiración. Era mucho más amplia y sofisticada de lo que había imaginado inicialmente. Álvaro era el ejecutor emocional usando su relación filial para manipular la situación. Silvia era la estratega financiera aportando conocimiento técnico y contactos profesionales. Dolores era la informante interna proporcionando acceso y vigilancia constante. Y habían logrado infiltrarse en mi círculo de confianza profesional, comprometiendo tanto a mi contador como intentando manipular a mi médico. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado completamente mi capacidad de detectar, analizar y responder a su estrategia. Durante 40 años de experiencia empresarial, había enfrentado competidores despiadados, socios desleales y crisis complejas. Esta situación, aunque personalmente dolorosa, no era diferente en términos estratégicos. Mientras organizaba toda la evidencia que había recopilado durante la semana, una sensación de determinación fría se apoderó de mí. Ya no era solo cuestión de defender mi patrimonio o mi autonomía. Era cuestión de enseñar una lección fundamental sobre las consecuencias de traicionar la confianza de alguien que había dedicado su vida entera a proteger y proveer para su familia.
El lunes comenzaría la fase 2 de mi investigación, identificar aliados y preparar mi contraofensiva. El lunes 23 de marzo, decidí que había llegado el momento de transformar mi papel de víctima silenciosa en el de estratega activo. Durante el fin de semana, había analizado minuciosamente toda la información recopilada, y ahora necesitaba profesionales de confianza que me ayudaran a proteger lo que había construido durante décadas. Mi primera llamada fue a Sebastián Morales, un abogado especializado en derecho patrimonial que había conocido años atrás durante una conferencia sobre planificación financiera para jubilados. Sebastián tenía reputación de ser discreto, eficiente y absolutamente leal a sus clientes. Don Emilio me saludó cuando llegué a su despacho esa mañana. Es un placer verle después de tanto tiempo. ¿En qué puedo ayudarle? Le expliqué la situación completa sin omitir ningún detalle. Mostré las fotografías de los documentos que había encontrado. Le conté sobre las consultas secretas de Álvaro con otros abogados y le detallé el cronograma que habían establecido sin mi conocimiento. Sebastián escuchó atentamente, tomando notas meticulosas. Su expresión se volvía más seria con cada revelación. Don Emilio dijo finalmente: lo que me está describiendo constituye varios delitos graves. Falsificación de documentos, obtención fraudulenta de información confidencial y, lo más preocupante, preparación de un proceso de incapacitación sin fundamento médico real. ¿Qué opciones tengo? Múltiples. Podemos presentar denuncias penales, establecer medidas cautelares inmediatas para proteger sus activos y, lo más importante, podemos adelantarnos a cualquier movimiento legal que ellos planeen hacer. Sebastián me explicó que podíamos implementar lo que llamó blindaje patrimonial preventivo. Esto incluía modificar la estructura legal de mis propiedades, establecer fideicomisos irrevocables y crear documentación médica y psicológica que certificara mi plena capacidad mental. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, pregunté. Si actuamos con rapidez, en 2 semanas podemos tener todo blindado legalmente. Ellos no podrán tocar nada sin su consentimiento explícito, incluso si consiguieran una declaración de incapacidad temporal. Le autoricé a proceder inmediatamente con todas las medidas de protección. También le pedí que investigara discretamente a los abogados que Álvaro había consultado, para anticipar sus posibles movimientos. Mi segunda parada fue el despacho de la psicóloga clínica Maribel Jiménez, especialista en evaluaciones geriátricas. Si Álvaro planeaba cuestionar mi capacidad mental, yo necesitaba documentación profesional irrefutable que demostrara lo contrario. Doctor Jiménez, le expliqué, necesito una evaluación psicológica completa que certifique mi estado cognitivo actual. Durante las siguientes 3 horas me sometí a una batería exhaustiva de pruebas, evaluaciones de memoria, análisis de capacidad de razonamiento, tests de orientación temporal y espacial y exámenes de función ejecutiva. Los resultados fueron categóricos. Mi puntuación en todas las pruebas estaba significativamente por encima del promedio para mi grupo de edad. La doctora Jiménez me aseguró que tendría el informe completo en 2 días con documentación que cualquier tribunal consideraría definitiva. Esa tarde visité a mi hermana Remedios, 5 años menor que yo, y la única persona de la familia en quien podía confiar completamente. Remedios había trabajado durante 30 años como secretaria judicial y conocía el sistema legal mejor que muchos abogados. Emilio me dijo, después de escuchar toda la historia: esto es mucho más grave de lo que imaginas. Si Álvaro consigue una declaración de incapacidad, aunque sea temporal, puede tomar decisiones vinculantes sobre tu patrimonio antes de que puedas revertir el proceso. ¿Qué me recomiendas? Necesitas actuar en múltiples frentes simultáneamente: legal, financiero y familiar. Pero también necesitas evidencia de que ellos están actuando de mala fe. Remedios me sugirió algo que no había considerado: grabar conversaciones futuras con Álvaro y Dolores. Era legal hacerlo en mi propia casa y proporcionaría evidencia irrefutable de sus intenciones reales. También deberías considerar cambiar todas tus contraseñas bancarias y establecer nuevos protocolos de seguridad, añadió. Si han falsificado tu firma una vez, pueden hacerlo otra vez.
El martes me dirigí a mi banco para reunirme personalmente con el director general Antonio Vega, con quien había mantenido una relación profesional durante 15 años. Antonio, le dije directamente, alguien ha estado accediendo a información de mis cuentas, usando documentación falsificada. Necesito implementar medidas de seguridad extraordinarias. Antonio se tomó el asunto muy en serio. Establecimos un protocolo especial, donde cualquier consulta o transacción relacionada con mis cuentas requeriría verificación telefónica directa conmigo, usando preguntas de seguridad que solo yo conocía. Don Emilio me explicó: también podemos congelar temporalmente el acceso a información sobre sus cuentas, mientras investigamos cómo obtuvieron los datos anteriormente. Además, me sugirió abrir una nueva cuenta corriente en otra sucursal, transferir allí la mayoría de mis ahorros líquidos y mantener solo fondos mínimos en las cuentas originales. El miércoles recibí una llamada inesperada que cambió completamente mi perspectiva sobre los aliados disponibles. Era Esperanza Ruiz, la hermana menor de Dolores, quien llamaba desde Valencia. Emilio me dijo con voz preocupada: Dolores me llamó ayer muy alterada. Me contó algo sobre problemas familiares y planes de Álvaro que me tienen muy preocupada. ¿Qué te dijo exactamente? Que Álvaro está presionándola para que apoye algún tipo de procedimiento legal contra ti. Ella está muy confundida y asustada, pero siente que no puede contradecir a su propio hijo. Esta información me resultó reveladora. Dolores no era una conspiradora entusiasta, sino una víctima de la manipulación emocional de Álvaro. Esto me daba una nueva perspectiva sobre cómo abordar la situación con mi esposa. Esperanza, ¿estarías dispuesta a hablar con Dolores sobre esto? Por supuesto. De hecho, estoy planeando visitarlos la próxima semana. Podría ayudar a que Dolores vea la situación desde otra perspectiva. El jueves, completé el último elemento de mi estrategia defensiva. Contraté los servicios de un investigador privado, Gabriel Herrero, especializado en casos de fraude familiar. Don Emilio me explicó: Gabriel, podemos investigar todas las actividades recientes de su hijo y su nuera. Llamadas telefónicas, consultas legales, movimientos financieros personales, incluso sus comunicaciones digitales si es necesario. Le autoricé a proceder con una investigación discreta pero exhaustiva. Necesitaba saber exactamente qué otros movimientos habían hecho, y si tenían cómplices adicionales que yo no hubiera identificado. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos y contratos que había firmado durante la semana, me di cuenta de que había logrado algo fundamental. Había pasado de ser un objetivo vulnerable a ser alguien protegido por múltiples capas de defensa legal y financiera. Sebastián había comenzado los trámites de blindaje patrimonial. La doctora Jiménez había certificado mi perfecta capacidad mental. Antonio había asegurado mis recursos financieros. Remedios me proporcionaba asesoría legal práctica. Esperanza se convertiría en mi aliada para abordar a Dolores. Y Gabriel estaba investigando a mis adversarios. Pero lo más importante era que había recuperado algo que había perdido durante esas semanas de confusión y dolor: el control absoluto de la situación. Ya no estaba reaccionando a los movimientos de otros, sino anticipándome a ellos y estableciendo mis propias reglas del juego. El viernes por la noche, mientras Dolores dormía inquietamente a mi lado, yo permanecí despierto planificando los próximos pasos. Álvaro había mencionado en su cronograma que abril sería el mes de la evaluación médica independiente, pero cuando llegara ese momento, él se encontraría con que yo ya tenía documentación médica irrefutable, protección legal completa y evidencia sólida de todas sus actividades fraudulentas. La fase defensiva de mi estrategia estaba completa. Ahora era momento de pasar a la ofensiva. El lunes 30 de marzo recibí noticias que cambiarían completamente el equilibrio de fuerzas en esta batalla silenciosa. Gabriel Herrero, mi investigador privado, había descubierto información que superaba mis peores expectativas. Don Emilio me dijo cuando nos reunimos en su oficina: necesita sentarse para escuchar esto. Gabriel desplegó sobre su escritorio una serie de fotografías, extractos bancarios y transcripciones telefónicas que habían obtenido mediante métodos completamente legales.
Su nuera Silvia ha estado organizando esta operación durante más tiempo del que imaginábamos. Encontramos evidencia de que comenzó a investigar su patrimonio hace más de 6 meses, mucho antes de que su hijo estuviera involucrado. Me mostró capturas de pantalla de búsquedas online que Silvia había realizado sobre procedimientos de tutela para personas mayores y derechos hereditarios anticipados. Las fechas se remontaban a septiembre del año anterior. Pero lo más importante, continuó Gabriel, es que descubrimos que Silvia tiene deudas significativas que había ocultado a su esposo. ¿Qué tipo de deudas invirtió fuertemente en un proyecto inmobiliario que fracasó completamente? Debe más de 150,000 euros a varios inversores privados. Los pagos vencieron en enero, y los acreedores están presionando agresivamente. Todo encajaba perfectamente. Silvia no estaba motivada por preocupación familiar o planificación financiera inteligente. Estaba desesperada por saldar deudas que habían puesto su propia solvencia en peligro. ¿Álvaro sabe sobre estas deudas?, pregunté. Aparentemente no. Nuestras fuentes indican que Silvia ha logrado mantenerlo completamente ajeno a su situación financiera real. Gabriel me entregó entonces el documento más impactante, una conversación telefónica transcrita entre Silvia y uno de sus acreedores. Si no consigo acceso a esos activos antes de mayo, había dicho Silvia, tendré que declararme en bancarrota. Mi suegro tiene propiedades por más de $500,000 que están prácticamente abandonadas. Es un anciano que vive solo con su esposa sin capacidad real para administrar esa riqueza. Leer esas palabras fue como recibir un puñetazo en el estómago. Silvia había convertido mi familia, mi hogar y mi patrimonio en una simple transacción comercial para resolver sus propios errores financieros. Hay más, añadió Gabriel. Álvaro tampoco está en la situación económica que aparenta. Su negocio de consultoría ha estado perdiendo clientes durante el último año. Sus ingresos han disminuido casi un 40%. La imagen completa comenzaba a formar en mi mente. No se trataba de un plan cuidadosamente meditado para mi bienestar, sino de una operación desesperada de 2 personas con problemas financieros graves que habían decidido usar mi patrimonio como solución a sus crisis personales. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré una sorpresa inesperada. Mi cuñada Esperanza había llegado desde Valencia tal como había prometido. Estaba sentada en la cocina conversando con Dolores, y la tensión entre ambas era palpable. Emilio me saludó a Esperanza con evidente preocupación. Necesitamos hablar los 3 juntos sobre lo que está pasando en esta familia. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza ejerció sobre Dolores la presión que yo no había podido aplicar. Como hermana menor, pero más decidida, logró que Dolores confesara detalles que a mí me había ocultado. Álvaro me dijo que si no colaboraba él y Silvia se mudarían lejos, y yo nunca volvería a ver a mis nietos. Admitió Dolores entre lágrimas. ¿Qué nietos?, preguntó Esperanza bruscamente. Álvaro y Silvia no tienen hijos. Los que piensan tener en el futuro, murmuró Dolores. Álvaro dijo que querían formar una familia, pero que necesitaban estabilidad económica primero. Esperanza y yo intercambiamos miradas significativas. Álvaro había usado una promesa de nietos futuros para manipular emocionalmente a su madre, aprovechando su deseo de ser abuela. Dolores, dijo Esperanza con firmeza, ¿te das cuenta de que están usando tus propios sueños contra ti para robar el patrimonio de tu esposo? Fue entonces cuando Dolores se derrumbó completamente. Entre sollozos confesó que durante semanas había sentido que algo estaba terriblemente mal, pero que había tenido miedo de contradecir a Álvaro. También me asustó cuando Álvaro mencionó que podrían declarar a Emilio incapacitado, susurró. Yo sé que tu mente funciona perfectamente, pero él insistía en que era por precaución. Esperanza se levantó de la mesa con expresión indignada. Dolores, tu hijo está planeando destruir la vida de su propio padre para resolver problemas de dinero. ¿Cómo puedes siquiera considerar apoyar algo así? Durante esa conversación crucial, obtuve algo que no esperaba mi esposa de vuelta como aliada. Dolores había sido víctima de manipulación emocional tanto como yo había sido víctima de engaño financiero.
El martes recibí una llamada de Sebastián Morales que me llenó de satisfacción. Don Emilio, hemos completado todo el blindaje patrimonial. Sus activos están ahora protegidos bajo una estructura legal que hace imposible cualquier acceso no autorizado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que aunque consiguieran una declaración temporal de incapacidad, no podrían tocar ninguna de sus propiedades, cuentas bancarias o inversiones sin pasar por un proceso judicial completo que tomaría años. Sebastián también había investigado a los abogados que Álvaro había consultado. Son buenos profesionales, pero están trabajando con información incompleta y falsa. Cuando descubran que su cliente les mintió sobre su capacidad mental y su situación familiar real, probablemente se retirarán del caso. El miércoles implementé la siguiente fase de mi estrategia: la confrontación controlada. Era momento de que Álvaro supiera que yo conocía exactamente lo que estaba planeando, pero sin revelar aún el alcance de mis contramedidas. Le llamé por teléfono con voz calmada. Álvaro, creo que deberíamos tener una conversación seria sobre el futuro. ¿Podrías venir a casa mañana por la tarde? ¿De qué quieres hablar, papá?, preguntó con cautela. De los cambios que mencionaste en la cena del domingo pasado. Creo que es hora de que me expliques exactamente qué tienes en mente. Pude percibir su nerviosismo a través del teléfono. Está bien, iré mañana alrededor de las 6. Esa noche, con Dolores y Esperanza como testigos, instalé discretamente un sistema de grabación en la sala de estar. Todo lo que Álvaro dijera quedaría registrado como evidencia adicional. El jueves por la tarde, mientras esperaba la llegada de mi hijo, repasé mentalmente todos los elementos que tenía a mi favor. Protección legal completa, evidencia de sus actividades fraudulentas, certificación de mi capacidad mental, aliados familiares recuperados, información sobre las deudas secretas de Silvia, y ahora la capacidad de documentar cualquier nueva mentira o amenaza. Cuando Álvaro llegó a las 6 en punto, traía consigo una carpeta de documentos y una expresión de determinación que no me pasó desapercibida. Venía preparado para una conversación que creía controlar completamente. Se sentó frente a mí en el mismo sofá donde años atrás le había enseñado a leer, donde habíamos visto películas juntos los domingos, donde habíamos celebrado sus éxitos académicos. Pero ahora esa misma sala se había convertido en un campo de batalla donde se decidiría el futuro de nuestra relación y de mi autonomía. Papá comenzó con voz seria. He estado pensando mucho sobre nuestra situación familiar y financiera. Creo que ha llegado el momento de hacer algunos ajustes importantes. Te escucho, respondí con la misma calma que había usado durante décadas en negociaciones empresariales complejas. Lo que Álvaro no sabía era que cada palabra que estaba a punto de pronunciar sería utilizada posteriormente como evidencia en su contra. Había subestimado completamente a su adversario y estaba a punto de descubrir el costo real de esa subestimación. Papá, continuó Álvaro desplegando los documentos que había traído. Silvia y yo hemos estado estudiando tu situación patrimonial en detalle. Creemos que hay oportunidades importantes de optimización que deberías considerar seriamente. Lo observé con atención mientras organizaba los papeles sobre la mesa del café. Su lenguaje corporal revelaba nerviosismo, pero también una confianza artificial que me resultaba preocupante. En primer lugar, dijo, señalando un documento, esta casa representa un activo improductivo. Está valorada en más de 400,000 euros, pero no genera ningún rendimiento. Esta casa es mi hogar, Álvaro. Aquí creciste tú, aquí vive tu madre. Exactamente por eso tiene sentido económico transferir la propiedad ahora mientras todos estamos de acuerdo. Podrías mantener el usufructo vitalicio, pero la nuda propiedad pasaría a mi nombre. Eso nos permitiría optimizar los impuestos de sucesión futuros. La frialdad con la que describía el plan de apropiarse de mi casa me resultó desconcertante, pero mantuve la compostura. Necesitaba que siguiera hablando para obtener toda la confesión grabada. ¿Y mis otras inversiones? Ahí es donde la situación se vuelve más compleja, respondió adoptando un tono aparentemente técnico. Tienes demasiada diversificación para alguien de tu edad. Deberías consolidar todo en instrumentos más conservadores y de fácil administración.
Me mostró entonces una propuesta detallada donde mis acciones, bonos y depósitos a plazo serían liquidados y transferidos a una cuenta mancomunada que él administraría en mi beneficio. Álvaro, dije con voz deliberadamente confusa. Esto suena muy complicado para mi comprensión. ¿Podrías explicármelo de manera más simple? Vi cómo sus ojos se iluminaron creyendo que finalmente había encontrado la vulnerabilidad que buscaba. Por eso es tan importante que me dejes ayudarte, papá. Estas decisiones financieras son demasiado complejas para alguien que no está familiarizado con los mercados actuales. Estás sugiriendo que ya no tengo capacidad para manejar mis propios asuntos. No es una cuestión de capacidad, respondió rápidamente. Es una cuestión de eficiencia. Yo tengo formación en finanzas. Silvia entiende el mercado inmobiliario. Podemos maximizar el valor de tu patrimonio de maneras que tú solo no podrías. Era exactamente la confesión que necesitaba. Álvaro había admitido implícitamente que su plan era tomar control total de mis finanzas bajo el pretexto de mi supuesta incompetencia. ¿Y si yo me opongo a estos cambios? La pregunta cambió completamente la dinámica de la conversación. Álvaro se tensó visiblemente y guardó silencio durante unos segundos que fueron eternos. Papá, esperamos que no sea necesario llegar a medidas más formales. ¿Qué tipo de medidas formales? Existe la posibilidad legal de establecer una tutela cuando una persona mayor no está en condiciones de tomar decisiones financieras racionales por sí misma. Ahí estaba, la amenaza directa que había estado esperando. Álvaro acababa de confesar con la grabadora funcionando que si yo no entregaba voluntariamente mi patrimonio, procederían a declararme legalmente incapacitado. ¿Has consultado con abogados sobre eso? Pregunté manteniendo mi tono de anciano preocupado. He obtenido asesoramiento preliminar, sí. El proceso no es complicado cuando hay evidencia clara de deterioro en la capacidad de juicio. ¿Qué evidencia, Álvaro? Abrió otra carpeta y me mostró documentos que me dejaron sin aliento. Había fotografías de mi casa tomadas desde la calle, mostrando pequeños desórdenes en el jardín. Había copias de recibos médicos donde había subrayado mis visitas por cuestiones menores de salud. Incluso había una lista manuscrita de comportamientos preocupantes, que incluía cosas como repetición de conversaciones y olvidos frecuentes. Como puedes ver, dijo con una seguridad que me resultó escalofriante, hemos documentado varios indicadores que podrían preocupar a un evaluador médico independiente. ¿Silvia me ha ayudado con la documentación? Su experiencia profesional ha sido invaluable para presentar la información de manera coherente. En ese momento entendí completamente la sofisticación del plan. No solo habían decidido robar mi patrimonio, sino que habían construido meticulosamente un expediente falso para justificar legalmente su acción. Álvaro, dije adoptando una voz más trémula de lo habitual, todo esto me resulta muy abrumador. ¿Podría pensarlo durante unos días? Por supuesto, papá, pero es importante que no demores mucho la decisión. Las oportunidades de optimización fiscal tienen fechas límite. ¿Qué fechas límite? Idealmente deberíamos tener todo formalizado antes del final de abril. Eso nos daría tiempo suficiente para completar las transferencias antes del cierre del ejercicio fiscal. April. Exactamente la fecha que había visto en su cronograma secreto. Álvaro acababa de confirmar que tenían un calendario específico para completar la apropiación de mi patrimonio. ¿Y si durante estos días de reflexión decidiera consultar con mis propios asesores? La pregunta lo puso visiblemente nervioso. Papá, creo que sería contraproducente involucrar a más personas en decisiones familiares íntimas. Además, ya hemos hecho toda la investigación necesaria, pero seguramente no te opondrías a que verificara algunos detalles con mi banco. El problema, respondió con cautela evidente, es que tu banco podría no entender completamente el contexto familiar de estas decisiones. Podrían crear confusión innecesaria. Era la confirmación final que necesitaba. Álvaro no solo temía que consultara con profesionales independientes, sino que específicamente quería evitar que el banco verificara la información que habían usado para obtener datos sobre mis cuentas. Entiendo, dije con resignación aparente. Supongo que confiaré en tu criterio como siempre he hecho.
Vi cómo se relajaba inmediatamente. Había interpretado mi respuesta como capitulación cuando en realidad era la conclusión de una interrogación perfectamente ejecutada. Papá, quiero que sepas que todo esto lo estamos haciendo por tu propio bien. Silvia y yo nos hemos dado cuenta de que necesitas protección, incluso si tú mismo no la percibes. ¿Protección? ¿De qué? De ti mismo principalmente. A tu edad es natural que la capacidad de juicio se vea comprometida gradualmente. Es mejor anticiparse a esos problemas antes de que se vuelvan irreversibles. Esas últimas palabras fueron la joya de toda la grabación. Álvaro había admitido explícitamente que consideraba que yo tenía comprometida mi capacidad de juicio, proporcionando evidencia perfecta de la falsedad de sus motivos. Cuando se marchó esa noche, llevándose sus documentos y sus amenazas veladas, yo me quedé sentado en la sala con una sensación de triunfo absoluto. Había conseguido que confesara completamente sus intenciones reales, había obtenido evidencia grabada de sus amenazas de incapacitación y había confirmado todos los detalles del cronograma que tenían planeado. Pero lo más importante era que Álvaro se marchaba convencido de que había logrado intimidarme y confundirme cuando en realidad había proporcionado la evidencia final que necesitaba para destruir completamente su plan. Esa noche llamé a Sebastián Morales para informarle sobre la grabación. Don Emilio, esto es oro puro desde el punto de vista legal. Con esta confesión podemos no solo defendernos de cualquier intento de incapacitación, sino también presentar cargos criminales por intento de fraude y coerción. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre lo que había logrado en las últimas 3 semanas. Había pasado de ser una víctima potencial a tener control completo de la situación. Mi patrimonio estaba blindado legalmente. Tenía evidencia exhaustiva de todas las actividades fraudulentas de Álvaro y Silvia. Había recuperado a Dolores como aliada, y ahora poseía la confesión grabada que haría imposible cualquier acción legal en mi contra. Pero lo más satisfactorio era que había logrado todo esto sin que mis adversarios sospecharan siquiera que ya no tenían ninguna ventaja. Seguían creyendo que enfrentaban a un anciano confundido y vulnerable, cuando en realidad habían caído en una trampa perfectamente diseñada por alguien con décadas de experiencia en estrategia empresarial. Mañana comenzaría la fase final de mi plan. La destrucción sistemática de todo lo que habían construido contra mí. El viernes 3 de abril decidí que había llegado el momento de pasar de la defensa silenciosa a la ofensiva calculada. Durante 3 semanas había recopilado información, construido protecciones y tendido trampas. Ahora era tiempo de usar todo ese arsenal de manera devastadoramente efectiva. Mi primera acción fue contactar directamente con los acreedores de Silvia. Gabriel Herrero me había proporcionado sus datos de contacto y decidí que merecían conocer la verdadera situación de su deudora. Llamé a Nicolás Romero, el principal acreedor, quien había invertido 80,000 euros en el proyecto inmobiliario fallido de Silvia. Señor Romero, le dije, soy Emilio Vázquez, suegro de Silvia Moreno. Creo que debería saber que mi nuera está intentando acceder fraudulentamente a mi patrimonio para cubrir las deudas que tiene con usted. La conversación que siguió fue reveladora. Nicolás me confirmó que Silvia le había asegurado repetidamente que tendría acceso a recursos familiares significativos antes del 30 de abril, fecha límite, que había negociado para el pago. Señor Vázquez, ¿está usted dispuesto a garantizar las deudas de su nuera? Absolutamente no. De hecho, le recomiendo que revise cuidadosamente cualquier documento que ella pueda presentar, supuestamente respaldado por mi patrimonio. Es altamente probable que sean falsificaciones. Después de colgar supe que había plantado la primera semilla de presión externa, que complicaría dramáticamente los planes de Silvia. Sus acreedores comenzarían ahora a investigar más profundamente sus promesas de pago, y cualquier intento de usar documentos fraudulentos sería detectado inmediatamente. Mi segunda acción fue aún más directa. Visité personalmente el despacho del abogado Rodrigo Santamaría, quien había estado asesorando a Álvaro sobre procedimientos de tutela. Señor Santamaría, le dije al presentarme en su oficina sin cita previa,
Soy Emilio Vázquez Herrera, y entiendo que mi hijo ha estado consultando con usted sobre mi supuesta incapacidad mental. La expresión de sorpresa e incomodidad del abogado fue inmediata. Señor Vázquez, yo no puedo discutir casos de otros clientes. No necesita discutir nada, le respondí con calma. Solo necesita ver esto. Le entregué el informe completo de la doctora Jiménez, certificando mi perfecta capacidad cognitiva junto con una copia de la grabación transcrita de mi conversación con Álvaro, donde admitía estar fabricando evidencia falsa. Señor Santamaría, mi hijo le ha mentido sistemáticamente sobre mi estado mental y mis circunstancias familiares. Le sugiero que revise cuidadosamente cualquier documentación que le haya proporcionado, porque gran parte de ella podría constituir evidencia falsificada. El abogado leyó los documentos con expresión cada vez más grave. Señor Vázquez, si esto es cierto, existe un problema ético muy serio con la representación que se me ha solicitado. Le aseguro que es completamente cierto, y le anticipo que cualquier procedimiento legal basado en información falsa será contestado vigorosamente con todas las herramientas legales disponibles. Cuando salí de ese despacho, sabía que Álvaro había perdido a su principal asesor legal. Ningún abogado responsable continuaría con un caso sabiendo que su cliente había proporcionado información falsa deliberadamente. El lunes 6 de abril implementé la tercera fase de mi contraataque, la exposición financiera. Contacté directamente con el jefe de Álvaro en la empresa de consultoría donde trabajaba. Señor Herrera, le dije a Carlos Herrera por teléfono. Soy el padre de Álvaro Vázquez, uno de sus consultores. Necesito informarle sobre una situación que podría afectar la reputación profesional de su empresa. Le expliqué que Álvaro había estado utilizando tiempo laboral para consultar abogados, investigar procedimientos legales y planificar operaciones de transferencia patrimonial fraudulenta. También le mencioné que había estado usando recursos de la oficina para falsificar documentos y realizar actividades que podrían constituir fraude financiero. Señor Vázquez, ¿estas son acusaciones muy graves? ¿Tiene evidencia de lo que está afirmando? Tengo documentación completa de todas sus actividades durante los últimos 3 meses. Estoy dispuesto a proporcionársela si considera necesario investigar el comportamiento de su empleado. Esa conversación logró exactamente lo que pretendía: crear presión profesional adicional sobre Álvaro, justo cuando más necesitaba estabilidad laboral para enfrentar los problemas financieros que se avecinaban. El martes recibí una llamada furiosa de Silvia, que confirmó que mi estrategia estaba funcionando perfectamente. Emilio me gritó por teléfono: ¿qué le dijiste a Nicolás Romero? Ahora está exigiendo garantías adicionales y amenazando con acciones legales inmediatas. Le dije la verdad, Silvia, que no tengo intención de respaldar deudas que tú contrajiste sin consultarme. Esas no son solo mis deudas, son inversiones familiares que pueden beneficiarnos a todos. ¿Inversiones familiares? ¿Cuándo exactamente me consultaste sobre esas inversiones antes de realizarlas? El silencio que siguió fue revelador. Silvia no tenía respuesta para esa pregunta porque nunca había considerado necesario involucrarme en decisiones que afectarían mi patrimonio. Además, continué: he informado a todos mis asesores financieros sobre tus intentos de acceder fraudulentamente a mis recursos. Cualquier documento que presentes con mi supuesta autorización será verificado exhaustivamente. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. La familia no roba, Silvia. La familia no falsifica documentos. La familia no planifica declarar incapacitado a su patriarca para resolver sus propios problemas financieros. Colgué el teléfono con la satisfacción de saber que había logrado crear pánico en el campo enemigo. Las presiones externas que había iniciado estaban convergiendo simultáneamente sobre Álvaro y Silvia, complicando dramáticamente su capacidad de ejecutar su plan original. El miércoles por la noche, Álvaro apareció en mi puerta sin avisar. Su aspecto era completamente diferente al del hombre confiado que había visitado mi casa unos días antes. Estaba desaliñado, nervioso y claramente bajo una presión enorme. Papá, necesitamos hablar urgentemente. ¿Sobre qué, hijo? Sobre las llamadas que has estado haciendo. Sobre las cosas que has estado diciéndole a la gente.
¿Qué llamadas no te hagas el ingenuo? Sabes perfectamente que has estado saboteando nuestros planes. Era fascinante ver cómo la presión había eliminado completamente su fachada de preocupación filial. Ahora hablaba abiertamente de nuestros planes sin intentar disfrazar sus verdaderas intenciones. Álvaro, solo he estado verificando información con profesionales que conozco desde hace años. ¿Eso te molesta? Por supuesto que me molesta. Estás complicando deliberadamente una situación que podría resolverse de manera simple. ¿Simple para quién? Para todos, para la familia, incluido para mí, especialmente para ti. No entiendes que estamos tratando de protegerte de ti mismo. Esa frase fue el momento culminante de toda la confrontación. Álvaro había revelado completamente su verdadera mentalidad. Creía genuinamente que tenía derecho a tomar control de mi vida y mi patrimonio contra mi voluntad, justificándolo como protección. Álvaro, le dije con la voz más fría que pude reunir. Creo que es momento de que entiendas algo fundamental. Yo no necesito tu protección. Lo que necesito es que respetes mis decisiones y mi autonomía. Tu autonomía está comprometida. No puedes tomar decisiones racionales sobre asuntos financieros complejos. ¿Según quién? Según cualquier persona que observe objetivamente tu comportamiento reciente. ¿Te refieres al comportamiento de investigar cuidadosamente los planes que habían diseñado para mi patrimonio sin consultarme? ¿O al comportamiento de verificar la legalidad de documentos que aparecían con mi firma sin mi autorización? La expresión de shock en el rostro de Álvaro me confirmó que finalmente había entendido que yo sabía exactamente todo lo que habían estado planeando. Papá, ¿desde cuándo sabes? Desde el principio, Álvaro. Desde la noche de esa cena cuando pronunciaste esas palabras tan crueles. Esa fue la primera vez en mi vida que realmente presté atención a quién te habías convertido. Vi cómo toda su estrategia se desmoronaba en tiempo real frente a mis ojos. El plan que habían construido durante meses se estaba desintegrando porque habían subestimado completamente la capacidad de respuesta de su objetivo principal. Cuando se marchó esa noche derrotado y desesperado, yo sabía que había logrado algo fundamental. Había recuperado completamente el control de la situación y había puesto a mis adversarios en una posición defensiva desesperada. La fase de contraataque había sido un éxito completo. Ahora era momento de preparar el golpe final. Los días siguientes fueron testigo de una escalada desesperada por parte de Álvaro y Silvia, que confirmó completamente lo acertado de mi estrategia. Cuando las personas pierden el control de una situación que creían dominar, cometen errores que revelan su verdadera naturaleza. El jueves 9 de abril, Dolores recibió una llamada que cambiaría definitivamente su perspectiva sobre nuestro hijo. Álvaro la contactó con una propuesta que me dejó sin aliento cuando ella me lo contó. Emilio, me dijo, Dolores, temblando. Álvaro me pidió que firmara un documento declarando que he observado deterioro mental en ti durante los últimos meses. ¿Qué le respondiste? Le dije que eso era completamente falso, que tu mente funciona perfectamente, pero él insistió diciendo que era solo una formalidad para proteger la familia. ¿Una formalidad? Me explicó que si yo no cooperaba, ellos tendrían que buscar métodos alternativos para resolver la situación. Sus palabras exactas fueron: «Mamá, puedes hacer esto por las buenas o por las malas». La amenaza directa hacia su propia madre marcaba un punto de no retorno. Álvaro había cruzado la línea entre manipulación familiar y coerción explícita, demostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar. También me dijo algo que me asustó mucho, continuó Dolores. Mencionó que habían investigado casas de cuidado para personas mayores en la región, por si la situación se complicaba. Esas palabras me helaron la sangre. No solo planeaban apropiarse de mi patrimonio, sino que habían contemplado la posibilidad de internarme en una institución para remover cualquier obstáculo a sus planes. El viernes recibí una visita inesperada que confirmaría mis peores sospechas sobre la extensión real de su conspiración. Era Trinidad Vázquez, prima de Dolores, que trabajaba en el ayuntamiento local, quien había venido a advertirme sobre algo inquietante. Emilio me dijo con evidente preocupación:
Silvia estuvo en mi oficina ayer preguntando sobre procedimientos para certificados de defunción y transferencias patrimoniales post-mortem. Certificados de defunción dijo que era para un cliente, pero cuando le pregunté detalles específicos, se puso muy nerviosa y cambió el tema. Luego me preguntó sobre los requisitos para validar testamentos y cuánto tiempo toma el proceso de sucesión. La información me resultó profundamente perturbadora. Silvia no solo había contemplado declararme incapacitado, sino que había investigado procedimientos relacionados con mi muerte. Era una escalada hacia territorios que jamás había imaginado. ¿Trinidad? ¿Te pareció que las preguntas tenían algún caso específico en mente definitivamente? Mencionó propiedades valoradas en varios cientos de miles de euros y herederos directos que querían acelerar el proceso normal. Sus palabras me resultaron muy extrañas. Esa noche convoqué una reunión de emergencia con Sebastián Morales. La información que había recibido durante los últimos días sugería que la situación era más peligrosa de lo que había estimado inicialmente. Don Emilio me dijo: Sebastián, después de escuchar todo esto, ha evolucionado más allá de un simple intento de fraude patrimonial. Estamos hablando de coerción, amenazas familiares y posiblemente conspiración para cometer delitos graves. ¿Qué recomiendas? Es momento de involucrar a las autoridades. Tenemos evidencia suficiente para presentar denuncias formales por falsificación de documentos, intento de fraude y coerción familiar. Sin embargo, yo tenía una estrategia diferente en mente. Sebastián, quiero que prepares toda la documentación legal, pero aún no la presentemos. Prefiero usar esta información como palanca para una resolución definitiva. El sábado por la mañana mi teléfono sonó con una llamada que era Álvaro, y su voz revelaba una desesperación que nunca había escuchado antes. Papá, necesito que hablemos inmediatamente. Es urgente. ¿Qué tipo de urgencia? Los acreedores de Silvia están tomando acciones legales. Han embargado su coche y están amenazando con demandarla por estafa. Dice que tú saboteaste deliberadamente las negociaciones. Yo simplemente les dije la verdad sobre mi disposición a respaldar sus deudas. Papá, Silvia está desesperada. Ha hablado de opciones que me asustan. ¿Qué opciones? No puedo explicártelo por teléfono. Ven a casa, por favor. Silvia dice que si no resolvemos esto hoy, hará algo de lo que todos nos arrepentiremos. La llamada me confirmó que mi estrategia de presión financiera había funcionado exactamente como había planeado. Los acreedores de Silvia estaban ahora ejerciendo presión legal directa, y ella estaba entrando en pánico completo. Esa tarde, cuando llegué a la casa de Álvaro, me encontré con una escena que superó todas mis expectativas. Silvia estaba sentada en el sofá rodeada de documentos legales con los ojos hinchados de llorar y una expresión de desesperación absoluta. Emilio me dijo: no. Era solo una solución práctica a un problema temporal. El proyecto inmobiliario habría funcionado si no hubiera sido por la crisis del sector. Necesitaba capital a corto plazo para evitar la bancarrota. Y decidiste que mi patrimonio era la solución a tu problema. No tenía alternativas. Los bancos rechazaron todos mis préstamos. Los inversionistas privados exigían garantías que no podía proporcionar. Y por eso decidiste falsificar mi firma y conspirar para declararme incapacitado. El silencio que siguió fue absoluto. Álvaro miraba fijamente el suelo, incapaz de defender lo indefendible. Silvia, continué, dime exactamente qué opciones desesperadas has estado considerando. Yo no. Trinidad Vázquez me contó sobre tu visita al ayuntamiento preguntando sobre certificados de defunción y procesos de sucesión. ¿Quieres explicarme de qué se trataba eso? La expresión de horror que cruzó el rostro de Álvaro me confirmó que él no había estado al tanto de esa investigación particular de su esposa. Silvia exclamó: Álvaro, me dijiste que solo estabas investigando opciones legales normales. Estaba explorando todas las posibilidades, respondió ella defensivamente. Necesitaba entender completamente el panorama legal. ¿El panorama legal de mi muerte?, pregunté directamente. No era eso, era solo información general, pero su incapacidad para sostener la mirada me dijo todo lo que necesitaba saber.
Silvia había considerado escenarios que iban mucho más allá de la simple apropiación patrimonial. Álvaro, le dije a mi hijo, ¿te das cuenta de hasta dónde te ha llevado esta mujer? ¿Entiendes que has participado en una conspiración que podría haber terminado de maneras que ni siquiera quiero imaginar? Álvaro se cubrió el rostro con las manos. Papá, yo solo quería... Pensé que estábamos haciendo lo correcto para la familia. ¿Lo correcto? Falsificar documentos es lo correcto. Mentir a abogados es lo correcto. Amenazar a tu propia madre es lo correcto. No sabía que había llegado tan lejos, gritó mirando acusadoramente a Silvia. Me dijiste que era solo planificación financiera preventiva. Era preventiva, respondió Silvia, preventiva, antes de que la situación se volviera irreversible. La discusión entre ellos me reveló algo fundamental. Álvaro había sido manipulado por Silvia tanto como el resto de nosotros. Ella había escalado gradualmente la conspiración involucrándolo paso a paso, sin revelar nunca el alcance completo de sus intenciones. Cuando salí de esa casa esa tarde, llevaba conmigo algo que no había esperado, la certeza de que Álvaro era más víctima que villano en esta historia. Silvia había sido la verdadera arquitecta de toda la operación, usando a mi hijo como instrumento para ejecutar su plan desesperado. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había presenciado, tomé una decisión crucial sobre cómo manejar la confrontación final que se avecinaba. El domingo 12 de abril recibí la llamada que había estado esperando desde hacía días. Era Álvaro, y su voz sonaba completamente quebrada. Papá, necesito verte solo sin Silvia, por favor. ¿Dónde quieres que nos encontremos? En el parque donde me enseñaste a andar en bicicleta, ¿recuerdas? La referencia a ese lugar cargado de recuerdos de su infancia me indicó que algo fundamental había cambiado en su perspectiva. Accedí a encontrarme con él esa tarde. Cuando llegué al parque, encontré a mi hijo sentado en el mismo banco donde décadas atrás habíamos compartido tardes enteras mientras él aprendía a dominar su primera bicicleta. Pero el hombre que tenía frente a mí estaba completamente destruido emocionalmente. Papá comenzó sin preámbulos. Silvia me mintió sobre todo. ¿Qué descubriste anoche después de que te fueras? Tuvimos una discusión terrible. Le exigí que me explicara eso de los certificados de defunción. Al principio lo negó, pero cuando la presioné se derrumbó completamente. Álvaro se cubrió el rostro con las manos antes de continuar. Me confesó que había considerado escenarios donde tu muerte natural resolvería todos los problemas financieros sin complicaciones legales. Escuchar esas palabras de boca de mi propio hijo me produjo una mezcla de horror y alivio. Horror por la magnitud de lo que Silvia había contemplado. Y alivio porque Álvaro finalmente había visto su verdadera naturaleza. ¿Qué más te dijo? Que las deudas son mucho peores de lo que me había contado. No son 150.000 euros, son más de 300.000. Ha estado falsificando documentos durante meses, no solo los tuyos, sino también de otros clientes de su inmobiliaria. La revelación no me sorprendió, pero confirmó que Silvia era una delincuente habitual, no solo una mujer desesperada que había cometido un error. También me confesó que había hablado con un médico corrupto, dispuesto a firmar un certificado de deterioro mental sin examinarte realmente. Todo a cambio de 20.000 euros. ¿Y tú sabías de esto? No, te juro que no sabía nada de eso. Yo pensé que realmente estábamos tratando de ayudarte con la planificación financiera. Cuando me habló de la tutela, me dijo que era solo por precaución para evitar problemas futuros. Vi lágrimas reales en los ojos de mi hijo por primera vez desde que era niño. Papá, me di cuenta de que he estado viviendo con una extraña. La mujer con la que me casé no existe, es una manipuladora profesional que me usó para llegar hasta ti. ¿Cómo te sientes al respecto? Avergonzado, furioso, pero sobre todo aterrorizado de pensar ¿hasta dónde podría haber llegado si tú no hubieras descubierto todo a tiempo? La conversación continuó durante más de 2 horas. Álvaro me contó detalles que ni siquiera Gabriel Herrero había descubierto en su investigación. Silvia había estado robando comisiones de su propia inmobiliaria, había falsificado documentos de otros clientes
y había usado información privilegiada para estafar a varios inversionistas. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Dime, ¿puedes perdonarme algún día por todo lo que he hecho? La pregunta me llegó directo al corazón. Durante semanas había estado furioso con mi hijo. Había planeado mi venganza contra él. Había disfrutado viéndolo sufrir las consecuencias de sus acciones. Pero sentado allí viendo a un hombre destruido que se daba cuenta de haber sido manipulado por la persona en quien más confiaba, mi perspectiva cambió completamente. Álvaro, el perdón no es algo que se gana, es algo que se da. Y ya está dado. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que te he hecho pasar? Porque al final del día sigues siendo mi hijo. Y porque ahora entiendo que la verdadera enemiga nunca fuiste tú. Esa noche Álvaro me acompañó a casa y le confesó toda la verdad a Dolores. Mi esposa lloró durante horas, no solo por el alivio de saber que su hijo no era el monstruo que había aparecido, sino por el dolor de entender cómo habían sido manipulados todos. El lunes por la mañana, Álvaro tomó la decisión más valiente de toda esta pesadilla. Se presentó en la comisaría de policía para denunciar formalmente a Silvia por todos los delitos que había descubierto. Inspector Ramírez le dijo al oficial que tomó su declaración: necesito denunciar a mi esposa por falsificación de documentos, intento de fraude, apropiación indebida y conspiración para cometer delitos contra mi padre. La denuncia de Álvaro, combinada con toda la evidencia que yo había recopilado durante semanas, creó un expediente criminal abrumador contra Silvia, pero lo más devastador para ella fue perder a su principal cómplice y testimonio de descargo. Esa misma tarde la policía ejecutó una orden de registro en la casa de Álvaro y en la oficina de Silvia. Lo que encontraron superó todas nuestras expectativas. Archivos completos de múltiples estafas, documentos falsificados, correspondencia con el médico corrupto y planes detallados para defraudar no solo a nuestra familia, sino a varios clientes más. El martes, Silvia fue arrestada en su oficina delante de todos sus colegas. Las acusaciones incluían fraude agravado, falsificación de documentos públicos, apropiación indebida y conspiración criminal. La fiscalía estimó que las penas podrían sumar hasta 15 años de prisión. Cuando Álvaro me llamó para informarme sobre el arresto, su voz era diferente. Por primera vez en meses, sonaba como el hijo que yo recordaba de años anteriores. Papá, quiero que sepas algo importante. ¿Qué? Durante todos estos meses, en el fondo de mi corazón, sabía que algo estaba mal, pero tenía miedo de admitirlo porque significaría que mi matrimonio era una mentira, que mi vida era una mentira. Y ahora prefiero vivir con la verdad dolorosa que con una mentira cómoda. Y la verdad es que casi destruyo a la persona más importante de mi vida por alguien que nunca me amó realmente. Esa noche cenamos juntos por primera vez desde aquella fatídica cena del 15 de marzo que había iniciado toda esta pesadilla. Pero ahora la atmósfera era completamente diferente. Dolores había preparado la paella que tanto le gustaba a Álvaro, y por primera vez en semanas pude ver una sonrisa genuina en el rostro de mi hijo. Papá me dijo mientras terminábamos de cenar: hay algo que necesito decirte. Te escucho. Durante todas estas semanas, mientras pensaba que te estaba protegiendo, en realidad tú eras el que nos estaba protegiendo a todos. Descubriste la verdad, desarrollaste una estrategia, y nos salvaste de una catástrofe que ni siquiera veíamos venir. Solo hice lo que cualquier padre habría hecho. No, papá, hiciste lo que solo alguien con tu experiencia, tu inteligencia y tu amor por la familia podría haber hecho. Nos salvaste de nosotros mismos. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que había logrado algo más importante que proteger mi patrimonio o demostrar mi capacidad mental. Había recuperado a mi hijo y había salvado a mi familia de la destrucción total. La guerra había terminado, pero las cicatrices tardarían tiempo en sanar. Sin embargo, por primera vez en semanas tenía la certeza de que sanaríamos juntos, como familia real, sin mentiras ni manipulaciones. El capítulo final de esta historia estaba por escribirse, y por primera vez en mucho tiempo, sabía que tendría un final feliz. 6 meses después del arresto de Silvia,
Mi vida había encontrado un equilibrio que jamás había imaginado posible. Era octubre de 2024, y mientras observaba las hojas doradas caer en mi jardín, reflexionaba sobre todo lo que habíamos vivido como familia. El juicio de Silvia había concluido en septiembre con una sentencia de 12 años de prisión. Los cargos por fraude múltiple, falsificación de documentos y conspiración criminal habían sido irrefutables gracias a toda la evidencia que habíamos recopilado. Pero lo más satisfactorio no había sido verla pagar por sus crímenes, sino presenciar cómo la verdad había liberado a mi familia de sus mentiras. Álvaro había iniciado los trámites de divorcio inmediatamente después del arresto. El proceso había sido rápido dado que Silvia estaba en prisión y no podía disputar nada. Mi hijo había recuperado gradualmente su dignidad y su paz mental, aunque las cicatrices emocionales tardarían años en sanar completamente. Papá me había dicho unas semanas atrás: cada día que pasa, me doy cuenta de más cosas que ella manipuló en nuestra relación, decisiones que creí que eran mías, opiniones que pensé que había formado independientemente. Es aterrador descubrir cuánto de tu propia vida no era realmente tuyo. El proceso de reconstrucción había sido gradual pero constante. Álvaro había vendido la casa que compartía con Silvia y había alquilado un apartamento pequeño cerca del nuestro. Los domingos habían vuelto a ser días de familia, pero ahora con una dinámica completamente diferente, basada en honestidad absoluta y respeto mutuo. Dolores había experimentado su propia transformación durante estos meses. La culpa por haber sido cómplice, aunque involuntaria, de la conspiración, la había llevado a terapia psicológica. Con ayuda profesional, había aprendido a reconocer las técnicas de manipulación que habían usado contra ella y había desarrollado una nueva fortaleza emocional. Emilio me había confesado una noche mientras paseábamos por el jardín: durante 40 años de matrimonio pensé que te conocía completamente, pero estos últimos meses me mostraron aspectos de tu carácter que nunca había visto. La manera en que manejaste toda esa crisis fue extraordinaria. Solo hice lo que tenía que hacer para proteger a nuestra familia. No hiciste mucho más que eso. Mantuviste la calma cuando yo estaba histérica. Pensaste estratégicamente cuando nosotros estábamos reaccionando emocionalmente. Y lo más importante, nunca perdiste la compasión por Álvaro, incluso cuando creías que él era tu enemigo. La relación con mi hermana Remedio se había fortalecido enormemente. Su ayuda durante los momentos más difíciles había sido invaluable, y ahora nos visitábamos regularmente. Había recuperado no solo a mi familia inmediata, sino conexiones familiares que habían estado dormidas durante años. Mi relación profesional con Sebastián Morales había evolucionado hacia una amistad genuina. El blindaje patrimonial que habíamos implementado permanecía activo no por desconfianza hacia mi familia restaurada, sino como medida preventiva contra cualquier amenaza futura externa. Don Emilio me había dicho: Sebastián, durante nuestra última reunión, su caso se ha convertido en un estudio modelo en mi despacho sobre cómo manejar crisis familiares complejas. La combinación de protección legal preventiva, investigación meticulosa y paciencia estratégica fue ejemplar. El aspecto financiero había tenido un desenlace inesperadamente positivo. Los activos que Silvia había robado de otros clientes fueron recuperados parcialmente gracias a nuestra investigación. Como recompensa por proporcionar evidencia crucial, recibí una compensación económica significativa que había decidido destinar íntegramente a un fondo de educación para jóvenes en situación vulnerable. Si algo bueno puede salir de esta experiencia, le había explicado a Álvaro, es que otros jóvenes tengan oportunidades genuinas de construir vidas honestas. La mayor transformación había sido en mi propia perspectiva sobre el envejecimiento y la vulnerabilidad. Durante 67 años había construido mi identidad alrededor de ser proveedor y protector. La crisis me había demostrado que esos roles no desaparecen con la edad, sino que evolucionan hacia formas más sofisticadas. Antes de todo esto, reflexioné durante una cena familiar reciente. Pensaba que envejecer significaba volverse gradualmente más dependiente. Ahora entiendo que la experiencia acumulada
puede ser el arma más poderosa que tenemos contra quienes intentan aprovecharse de nosotros. Álvaro había encontrado un nuevo propósito profesional. Había dejado su trabajo en consultoría y había comenzado a especializarse en asesoría para prevención de fraudes familiares. Su experiencia personal, aunque dolorosa, le había dado credibilidad única para ayudar a otras familias. Papá, cada semana recibo llamadas de personas mayores que sospechan que sus familiares están tramando algo contra ellos. Poder usar lo que aprendí de ti para ayudarlos me hace sentir que todo este dolor sirvió para algo positivo. El cambio más visible había sido en la dinámica de nuestras cenas dominicales. Ya no había tensiones ocultas, conversaciones forzadas o segundas intenciones. Álvaro traía postres de diferentes pastelerías que descubría durante la semana. Dolores preparaba platos experimentales que encontraba en revistas de cocina y yo contaba anécdotas de mis años empresariales que antes nunca había compartido. ¿Sabes qué es lo que más valoro de estos domingos?, me había preguntado Álvaro hace pocas semanas. ¿Qué? Que por primera vez en años cuando hablamos, todos decimos exactamente lo que pensamos. No hay agendas ocultas, no hay manipulación, no hay miedo. Solo familia real teniendo conversaciones reales. La lección más profunda que había extraído de toda la experiencia era sobre la importancia de mantener la alerta sin perder la capacidad de amar. Durante décadas, había confiado ciegamente en mi familia, asumiendo que el amor garantizaba la lealtad. Ahora entendía que el amor verdadero incluye la responsabilidad de proteger a quienes amas, incluso de ellos mismos. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi escritorio, encontré la libreta donde había documentado inicialmente todas las evidencias de la conspiración. Releí mis notas de aquellas primeras semanas de investigación, y me sorprendió recordar el miedo y la confusión que había sentido entonces. Si pudiera enviar un mensaje a ese hombre de marzo, pensé le diría que confíe en su instinto, que no subestime su propia capacidad, y que recuerde que la experiencia de vida es el recurso más valioso que tenemos. Esa noche, durante la cena, decidí compartir una reflexión final con mi familia. Álvaro, Dolores, quiero que sepan algo importante. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. Me enseñaron que la verdadera fortaleza familiar no viene de evitar conflictos, sino de enfrentarlos juntos con honestidad total. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dolores. Que ya no tengo miedo de envejecer. Durante toda esta crisis demostré para mí mismo, tanto como para ustedes, que la edad no me ha debilitado, me ha refinado. Cada año de experiencia fue una herramienta que usé para proteger lo que más amo. Álvaro levantó su copa de vino. Por papá, que nos enseñó que la sabiduría no es solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo y cómo hacerlo sin perder el alma en el proceso. Mientras brindábamos esa noche mirando hacia un futuro que ya no me asustaba, supe que había logrado algo más valioso que proteger mi patrimonio. Había transformado una traición devastadora en una oportunidad de construir relaciones familiares más fuertes y auténticas. La historia había terminado, pero la vida continuaba, y por primera vez en décadas, estaba emocionado por descubrir qué vendría después. Ría 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 después.